Muy bien, nos encontramos en la comarca Nuevo Oglé, en Panamá, Lajero Noni. Y vamos a tener un pequeño testimonio muy escalofriante de lo que está pasando ahorita en el pueblo, ya que se están robando a los niños no de Oglé. A ver, señora, explíqueme cómo es ese relato que dice que vino una señora. Por favor, explíquenlo cómo fue. Bueno, yo voy a decir. Okay. Es que llegó una señora acá en la casa y a decir que le entregara el niño, que se lo iba a llevar para cuidarlo, para educarlo, para enseñarle, pues. Al momento se la lleva y a la hora de la mamá reclamarle no sabía de nada. No sabía nada dónde estaban hasta el día de hoy. Es decir, era una mujer blanca. Exacto. ¿Cómo llegó esa mujer aquí? Guiado por una persona indígena también. ¿Y venía en qué? ¿En un carro propio o qué? Yo venía a pie. ¿Venía a pie? Sí. ¿Y llegó a dónde? Aquí en la misma casa acá abajo. En la misma casa. Pero ella ya conocía a esa mujer. Que venía Ella no guiado conocía. del otro Ella vino muchacho. guiado por un señor. ¿Un señor de ese mismo pueblo? Sí. No, No. No, un particular. pero era un Nove Buglé, Sí. que él sabía el camino. Exacto. Y entonces las señoras llegaron a la casa de quién? Del niño ese. De la mamá donde estaba el niño. ¿Y cómo se llama la mamá? Se llama Mirna Ok. Palacio. Llega a la casa de doña Mirna Palacios y le dice que ahí, que viene por el niño. Ujú. ¿O fue que ella vio el niño y se lo llevó? ¿O ella ya venía con la intención de llevarse al niño? Ella vino con una intención de llevar el niño. Y entonces le dice a la señora que ella lo va a cuidar Sí. O sea, que lo iba a llevar a pasear, después lo iba a traer. y que después lo iba a traer. ¿Y hace cuánto fue eso? ¿Cuántos años? Como 3 años. Hace 3 años. 3 años. 3 años. Sí. Entonces después luego ya me contaron la otra noticia de una mujer que en el supermercado agarró 2 niños no de Buglé, los montó en el carro y se los llevó, y la señora, por dicha, que pegó un grito al aire en el súper y agarraron a la mujer con los 2 niños. ¿Ya sabían de esa? Sí. Ok, quiere decir... Ah, bueno, también me contaron allá abajo de un muchachito adolescente que lo encontraron, que le sacaron los órganos y lo encontraron abierto. ¿Sabían de eso? Sí. Sí. ¿Y eso qué saben de eso? Eso sí no se sabe nada. Pero fue así, ¿a dónde encontraron al muchacho? ¿A dónde? Por allá abajo, por allá, por un camino por allá abajo. Estaba abierto, Sí. como que le habían sacado los órganos. Le sacaron todos los órganos. Bueno, entonces yo creo que este video es muy importante porque ya más claro que lo que está pasando es que se están llevando a los niños no de Buglé para lo que es el tráfico de órganos, ya más claro no puede quedar, ¿verdad? Entonces sí se hace un llamado de atención a toda la comunidad para que por favor vean a ver cómo vamos a proteger a estos niños, y a las autoridades pertinentes, que ya sabemos nunca van a hacer nada. Entonces por lo menos el pueblo es el que se tiene que organizar, porque ya sabemos lo que es el gobierno, entonces ni modo, ¿verdad? Agarrar a esos huilas y ojalá poder agarrar a esos delincuentes, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Ok, muchísimas gracias.